informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Bueno, vamos a ir dando comienzo. Buenos días y bienvenidos a todos un día más a una nueva jornada de este ciclo de seminarios de seguridad, concretamente la sexta jornada. Hoy vamos a hablar sobre los mínimos requisitos o las mínimas pistas, los mínimos requisitos legales a la hora de realizar una compraventa de maquinaria, ya sea máquina nueva, de segunda mano, máquinas de esas antiguas, bueno, pues ver qué mínimos requisitos tendremos que cumplir o qué mínimos requisitos tenemos que exigir. Y luego vamos a hablar, cara pues, más al usuario de máquinas también, pero que también afecta un poquito al fabricante, sobre el Real Decreto 1215 que establece los mínimos requisitos de seguridad para el empleo seguro de los equipos de trabajo. Para los que no me conocéis, mi nombre es Ana Gorrochategui y soy la responsable de seguridad del clúster AFM de la fabricación avanzada y digital. Por contaros un poquito por encima, esta es la imagen que empleamos para presentar el clúster. Como veis, en el centro está el clúster AFM y está formado por una serie de colectivos o de asociaciones, todas alrededor del ámbito del manufacturing. La más conocida y la más antigua es AFM, la Asociación de Fabricantes de Máquinas, Herramientas, Componentes, Accesorios y Herramientas, donde figuran pues, cerca de 120 empresas o 130 empresas, que son precisamente eso, fabricantes de máquinas, herramientas, componentes, accesorios o sus herramientas. Por otro lado, otro colectivo que tenemos es el clúster SQUIN, el clúster de la herramienta de mano o ferretería industrial, donde están también pues, todas las empresas que se dedican a ello mismo. Por otro lado, otro de los colectivos que tenemos es AFMEC. AFMEC es la asociación que agrupa a todos los que son los usuarios de máquinas, por así decir, ¿no? A todos aquellos que están alrededor del mecanizado, corte, calderería o deformación, actualmente con 186-87 empresas. Por otro lado, otro de los colectivos que tenemos es STEC, es la asociación de más reciente creación, donde incluimos pues todo lo que es automatización de los equipos que tenemos por aquí, robótica, software, etcétera, etcétera. Otro de los colectivos que tenemos es ADIMAT, donde pertenecen todas aquellas empresas que están alrededor de la fabricación aditiva e impresión 3D. Y también tenemos a APTEC, es otro colectivo donde incluimos todas las empresas que son startups con una base industrial. Y por último, no se nos puede olvidar el IMH Campus, el Instituto de la Máquina y Herramienta, donde, bueno, de alguna manera completamos captar talento para cualquiera de estos colectivos. Dentro del clúster tenemos a INVEMA, que es la Fundación de Investigación de la Máquina y Herramienta, y digamos que damos un apoyo técnico a cualquiera de estos colectivos. Podríamos decir que tenemos esos servicios en el área tecnológica, por un lado lo que es vigilancia tecnológica, por otro lado, todo lo que son las ayudas y la promoción de proyectos de I+D+I. Y por otro lado, pues tenemos esta otra pata que es bastante grande, que es la de seguridad de máquinas y el control y vigilancia absoluta de la normativa y la legislación que está alrededor de las máquinas o de los equipos de trabajo. Haciendo el foco un poquito en lo que es la seguridad de máquinas, deciros que bueno, nosotros trabajamos en muchas cosas, pero las podríamos agrupar en 4 grandes áreas. Por un lado, un área que llamamos el diagnóstico. Diagnóstico ya puede ser de cómo está un fabricante de maquinaria cara al mercado CE, tanto en máquina como en documentación, o diagnóstico podría ser de cómo está una máquina en uso, se está cumpliendo con sus mínimos requisitos de seguridad de acuerdo al Real Decreto 1215 o si está cumpliendo con la directiva o las normativas que le son de aplicación. ¿De acuerdo? Por otro lado, apoyamos y ayudamos a los fabricantes de maquinaria a realizar el marcado CE. Analizamos tanto si una máquina en concreto cumple con la normativa que es de aplicación, como ayudamos a conformar ese famoso expediente técnico de fabricación y toda esa documentación que un fabricante tiene que realizar detrás del diseño y fabricación de una máquina. Asimismo, para los que son usuarios de máquinas, sobre todo para este colectivo de aquí, los de AFMEC, también trabajamos mucho la seguridad en talleres. Vigilamos pues, que de alguna manera
todos los equipos de trabajo que están dentro de un taller, ya sea de mecanizado, de corte, de calderería, cumplan con unos mínimos requisitos de seguridad que establece la legislación. Y por otro lado, otro de los grandes bloques que tenemos dentro del área de seguridad sería el de realizar ya auditorías técnicas certificadas, por así decirlo, ¿no? Indicando si una máquina cumple o no cumple con la normativa que le es de aplicación directa. Entonces, bueno, aquí tenéis un compendio de algunas, no están todas porque si no tendríamos que poner alguna transparencia más, pero bueno, de las empresas que a lo largo de los años habéis venido trabajando con nosotros en alguna de estas cosas de seguridad que os he contado, ya sea en la consecución del marcado CE o ya sea en hacer un diagnóstico o en verificar que los equipos cumplen con el Real Decreto 12.15. Dicho esto, indicaros, bueno, pues que mi objetivo de hoy, este tema da para mucho rato, ¿no? Pero mi objetivo de hoy y lo que yo me gustaría que os quedase claro es que tengamos por lo menos las pistas de los aspectos legales que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar la compra o la venta de una máquina, en qué me tengo que fijar, porque muchas veces el usuario de máquinas o el que va a comprar una máquina te pregunta, yo cómo sé si lo que me está dando el fabricante está bien, está mal, cómo sé si cumple o no cumple. O a veces el propio fabricante no sabe cómo hacer o necesita ayuda para poder cumplir con la legislación. Bueno, pistas para poder ver que estamos haciendo una transacción segura y por otro lado, o una transacción que cumpla con los aspectos legales y por otro lado, un breve resumen y un breve repaso al hilo de que tenemos un grupo de trabajo en marcha al Real Decreto de 12.15, que es una legislación súper antigua y que a día de hoy, a pesar de lo antigua que es, sigue generando muchas incidencias y consecuentemente muchos accidentes o sobre todo incidentes y accidentes no graves, pero bueno, hay un poco de todo. Entonces, bueno, mi objetivo es ese, que tengamos esas 4 pinceladas de aquí y tomemos conciencia de lo importante que es el cumplimiento con el Real Decreto 12.15, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué montamos esta jornada? Pues por preguntas que nos siguen llegando a la asociación a día de hoy. Algunas suelen ser muy controvertidas o difíciles de responder, pero otras son sencillas. Entonces, bueno, aunque sea una jornada más o menos sencilla y de sentar bases, sí que nos parece interesante el poder contarlas, ¿no? ¿Qué tengo que cumplir para vender una máquina nueva? Sabemos que hay una directiva, sabemos que hay que hacer documentación, pero bueno, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Por otro lado, cuando estamos en la piel del usuario, ¿qué es lo que le tengo que exigir al vendedor de una máquina nueva? A veces os preguntáis, ¿qué le tengo que poner en la oferta? A veces, basta con que le pida una declaración C y yo cómo sé que esa declaración C está bien. Bueno, pues vamos a intentar resolver este tipo de cosas hoy. Y si la máquina no es nueva y resulta que es de segunda mano, ¿qué es lo que tengo que pedir? ¿Cómo sé yo que aquello está en orden? Bueno, pues también lo vamos a ver. ¿O qué tengo que cumplir si soy el vendedor y resulta que lo que tengo entre manos es una máquina de segunda mano? Otra de las preguntas que nos llegan es si las máquinas que son muy antiguas, y con muy antiguas me refiero a estas del año de la Polka y que son de color verde, ¿tienen que cumplir algo? ¿Tengo que colocarles el marcado CE? ¿Qué tengo que hacer con eso? Entonces también vamos a verlo hoy. La pregunta del millón, si hago una modificación en máquina, ¿qué pasa? ¿Tengo que hacer documentos? ¿Me convierto en fabricante? ¿No tengo que hacer nada? ¿Cómo voy a asumir yo el marcado CE de otro? Eso también nos llega mucho. Eso es más difícil de resolver, aunque hay ciertas pautas que nos van a ayudar a identificar qué es lo que tenemos que hacer. Otra de las preguntas que nos llegó en su momento, ¿todas las máquinas que compro tienen que llevar marcado CE? Me atrevo a responder desde ya que sí. Si es una máquina y voy a comprarla ahora, tiene que tener marcado CE seguro porque tengo una directiva por detrás. Y otra pregunta que es del millón, si una máquina ya lleva marcado CE, ¿ya la puedo considerar segura? Entonces, bueno, vamos a ir viendo ahora y a desengranar un poquito para dar respuesta a cada una de estas preguntas que nos han llegado pues, de una manera o de otra al Departamento de Seguridad del clúster, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los aspectos básicos a la hora, bien ya sea de comprar o a la hora de vender una máquina y estar cumpliendo con los requisitos legales o de manera segura? Nos tenemos que fijar básicamente
en 4 conceptos, sobre todo en estos dos, pero yo he metido aquí otros dos. Por un lado, es vital saber cuál es la fecha de fabricación de la máquina. Eso tiene que venir en una plaquita del mercado CE o en la documentación asociada con la máquina. ¿Por qué es vital saber esta fecha de fabricación? Porque con esta fecha de fabricación vamos a saber cuál es la legislación aplicable a esta máquina. Y sabiendo cuál es la legislación aplicable, vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer para vender la máquina o qué es lo que le tenemos que exigir al fabricante a la hora de comprar la máquina. También es importante el destino o procedencia de la máquina. Hoy nos vamos a centrar en comprar, vender máquinas en Europa y concretamente en España. Pero bueno, lo que es directiva o marcado CE, que sepamos que aplica siempre a Europa. Y luego tenemos que ver, esto va de la mano de la fecha de fabricación, pero bueno, tenemos que ver si estamos ante una máquina de recién construcción o si estamos ante una máquina que ya se considera de segunda mano porque ya ha tenido un primer uso de acuerdo a su uso previsto. Entonces, de acuerdo a esto, fecha de fabricación de la máquina, vamos a clarificar lo que es fecha de fabricación de máquina. Está claro que es lo que venga en la chapita del marcado CE. Por ejemplo, aquí tenemos una chapa de una máquina que ya nos dice que se fabricó en el año 2012. No le tenemos que dar mayor vuelta, pero cara al fabricante, a veces nos preguntan, ¿qué fecha de fabricación tengo que poner en mi máquina? La de cuando he terminado de producir, la de cuando he instalado la máquina, la de cuando he terminado el diseño. ¿Cuál es la fecha de fabricación que tiene que ir asociada a mi placa CE y a toda la documentación que yo estoy haciendo alrededor de la máquina? Pues muy bien, de acuerdo a la guía de la directiva, se nos dice que las máquinas que han sido montadas ya en las instalaciones del fabricante o se pueden montar en las instalaciones del fabricante, el proceso de fabricación se considerará a más tardar cuando la máquina abandona las instalaciones del fabricante. ¿Para qué? Pues para ser transferida a un cliente, a un importador o a un distribuidor. Lo más tarde, ahí es el año de fabricación. Ahora bien, si estamos hablando de grandes líneas, grandes máquinas, que a veces no podemos montar de forma completa y ni probar ni ver que funcionan de acuerdo a su uso previsto y solo las montamos del todo en las instalaciones del cliente, el proceso de fabricación se va a considerar finalizado cuando hayamos realizado el montaje en el emplazamiento donde vaya a funcionar esta máquina y esté ya lista para funcionar de acuerdo a su uso previsto. ¿De acuerdo? Esté lista para su puesta en servicio. ¿Esto qué quiere decir? Para funcionar según su uso previsto. Dentro de un ratito veremos o hablaremos bien del uso previsto, que es un término que bajo mi punto de vista es muy importante tanto para el fabricante de máquina como para el usuario de máquina, que muchas veces se le olvida lo que es el uso previsto de las máquinas. ¿De acuerdo? ¿Qué legislación decíamos? Es muy importante saber el año de fabricación. ¿Por qué? Porque según qué año de fabricación tengamos, vamos a aplicar una legislación u otra. Que sepamos que vamos a tratar con 3 legislaciones. Con el Real Decreto 1215, que establece las mínimas disposiciones de seguridad y de salud para que el trabajador emplee de forma segura los equipos de trabajo. Esto tiene que ver con el empresario, generalmente tiene que ver con el usuario de máquinas. Es una legislación de aplicación directa para ellos. Y luego trataremos con otras 2 legislaciones. La Directiva 9837-CE, que aplica al fabricante en un periodo de tiempo, o su transposición al Real Decreto 1435. Real Decreto es aplicación únicamente en España. Muchas veces vemos ofertas en las que se os pide cumplir al fabricante de máquinas con el Real Decreto 1215. Es una legislación que aplica y es de obligado cumplimiento para el usuario de máquinas, no tanto para el fabricante de máquinas. El fabricante de máquinas siempre tiene que cumplir con las directivas o, en su caso, con la transposición a estos reales decretos que son, digamos, calcos de la directiva de máquinas. Pero el fabricante, directiva marcado C, o con la directiva 2006-42C. Que también impera, entre otras fechas de fabricación. Vais a ver ahora el timing que tenemos aquí, en donde vemos, según qué fecha estamos, qué legislación me aplica o no me aplica.
Que quede claro que al usuario de máquinas siempre le va a aplicar el Real Decreto 1215 del 97. Tiene que velar durante toda la vida de la máquina el empresario, el usuario de máquinas, que se cumplan con los mínimos requisitos de seguridad y de salud. ¿De acuerdo? Pero por otro lado, decimos que es importante saber qué legislaciones nos aplican según la fecha de fabricación. Entonces, para máquinas que son anteriores al año 95, tendremos que exigir, a la hora de hacer la compra o la venta, tendremos que ver que cumplimos con este Real Decreto 1215 del 97, que vamos a ver dentro de un ratito. Para máquinas que han sido, su fecha de fabricación está entre el año 95 hasta el 29 de diciembre del 2029, la legislación que imperaba en ese momento era la Directiva 9837/CE. Si estamos en España, lo podríamos traducir al Real Decreto 1435 y su modificación posterior 5695. Entonces, cuando voy a comprar o vender una máquina que está dentro de este periodo de tiempo, lo que voy a tener que exigir es que cumpla con esta directiva y que su marcado CE, su declaración CE, esté de acuerdo a esta directiva de aquí. ¿De acuerdo? El usuario y todo tendrá que seguir comprobando que cumplimos con el Real Decreto 1215 del 97. Y por otro lado, si ya vamos a comprar una máquina que su fecha de fabricación está entre el 29 de diciembre del 2009 hasta el día de hoy, la legislación que nos impera es la Directiva 2006/42/CE. Luego tendré que pedir productos o pedir máquinas, que estén de acuerdo a esta directiva y, si estamos en España, de acuerdo a estos reales decretos. Esto es importante a la hora de cerrar la oferta, vamos a decir, en el momento de la compraventa de la máquina, el establecer cuál es la fecha de fabricación, si estamos ante una máquina que ha sido fabricada aquí, ya tiene otro uso, o ya tiene una segunda mano, o lo que fuese, bueno, pues voy a tener que pedir que esté de acuerdo a esta legislación. Y si estamos en una máquina nueva, voy a tener que pedir que esté de acuerdo a esta otra legislación. Muchas veces ponemos que cumpla con el marcado CE, pero pues es una máquina que ha sido fabricada aquí, no podemos exigir que cumpla con esta directiva. Tendremos que exigir que cumpla con la de su momento de la fecha de fabricación. Importante que la fecha de fabricación lleva asociada una legislación. Y no podemos pedir, que ya nos ha pasado veces, que cumplamos, ¿por qué? Porque sí, con la directiva actual a una máquina que ha sido fabricada en un momento en el que le imperaba otra legislación. ¿Por qué? Porque lleva consigo pues, muchas modificaciones a la máquina de aquí para que cumpla con esta legislación, y lo que hace es encarecer muchísimo el producto, y además que no es necesario. El empresario tendrá que, sí, en cualquiera de los casos, y vuelvo a repetir, velar porque el equipo de trabajo que esté instalando en su taller cumpla con el Real Decreto 1215. ¿De acuerdo? Como os decía, el marco CE aplica únicamente a Europa. ¿De acuerdo? Otro de los aspectos importantes, hablábamos cuál es el destino o procedencia de la máquina. Aplica a Europa. Entonces, a Europa, bueno, quitando los del Brexit, que ahora a partir de enero del año que viene tendrán, bueno, ya lo tienen, pero será ya obligatorio cumplir con el marcado UKC, ¿de acuerdo? Pero para el fabricante siempre marcado CE. Entonces, destino o procedencia de la máquina. Si estamos en España, el usuario deberá de cumplir o velar con que las máquinas cumplan con el Real Decreto 1215 del 97. Y el fabricante tendrá que velar por cumplir con las directivas europeas, la directiva 2006/42/CE, si estamos a fecha de hoy. Que nos vamos por Europa, el usuario no sabemos quién es, pero tendrá que velar con que la máquina cumple con esos mínimos cuando la instala, la monta, con esos mínimos requisitos de seguridad que imperen en cada país destino de la máquina, pero el fabricante va a tener que seguir cumpliendo con directivas europeas. En nuestros casos, que somos maquineros, por así decir, con la 2006/42/CE. Y si nos vamos fuera de Europa, pues en cada país habrá una serie de mercados, aquí no tanto lo sé, habrá una serie de legislaciones que serán las que tengamos que cumplir. Ya el CE no nos sirve, el CE es solo Europa. Entonces, si el fabricante se va a Estados Unidos, ya sabéis que hay por ahí un UL, si va a Canadá ya sabéis que hay un CSA, y bueno, el usuario tendrá que cumplir también con las legislaciones que tenga en el país de utilización. Pero tener claro esto, que si traemos una máquina al interior de Europa,
o traemos una máquina a nuestros talleres, tenemos que pedir que cumpla con el marcado D, ¿de acuerdo? Eso para máquinas nuevas o máquinas que están dentro de ese timing que necesita marcado C. Entonces, vamos a ver las tres legislaciones y vamos a ver a qué nos obliga, ¿no? Por un lado tenemos el Real Decreto 1215. ¿A quién obliga? Al empresario o al usuario a que compra la máquina. Obliga a ese. ¿Por qué? Porque es el propietario de los equipos de trabajo y es el que de alguna manera tiene que velar porque sus trabajadores empleen los equipos de trabajo que compra o que tiene instalados con los mínimos requisitos de seguridad y de salud. Luego tendrá que adoptar todas las medidas técnicas y todas las medidas de empleo seguro de sus equipos de trabajo. ¿De acuerdo? Con equipo de trabajo se entiende pues todo lo que estáis viendo aquí, desde una máquina al uso hasta una herramienta, cualquier cosa que el trabajador emplee para desempeñar su trabajo se considera que es equipo de trabajo. Pues esas cositas como las que veis aquí. Por otro lado, tenemos la Directiva 2042-CE, con su Real Decreto de 1644 del 2008, que se aplica desde el 29 de diciembre del 2009. ¿A qué aplica? A todo lo que veis aquí. Máquinas, equipos intercambiables, componentes de seguridad, accesorios de elevación, cadenas, cables, cinchas, dispositivos amovibles de transmisión mecánica y las famosas cuasi máquinas que son casi una máquina, como es el caso de aquí, que tenemos un robot, pero como no le hemos puesto nada todavía en la muñeca, no sabemos qué función va a hacer, luego se considera cuasi máquina. Hasta que tiene una pinza o tiene una punta de soldadura o lo que fuese, ¿de acuerdo? Entonces, para máquinas que vamos a comercializar nuevas o a partir del 29 de diciembre del 2009 o cualquier cosa de estas que vemos aquí, incluyendo accesorios de elevación, cadenas, cables y cinchas, tendremos que pedir el marcado C de acuerdo a esta directiva. Y el fabricante tendrá que diseñar cualquier cosa de estas de acuerdo a esta directiva. Esta directiva lo que establece es que tenemos que cumplir una serie de requisitos antes de comercializar o poner en servicio la máquina, cuasi máquina o lo que fuese. Y por último tenemos esta otra directiva, como os hablaba antes, la antigua directiva de maquinaria, la directiva 9837-CE, con su transposición al Real Decreto 1435 del 92. Entonces, para máquinas que se van a comercializar entre estas dos fechas, tendremos que exigir esta legislación de aquí, la 9837-CE, ¿aplica a quién? A fabricantes y a representantes autorizados. ¿Y a qué? A máquinas y sus componentes de seguridad. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los fabricantes y representantes autorizados? Bueno, pues diseñar de acuerdo a una serie de requisitos técnicos y realizar una documentación de acuerdo a la que establece esta directiva. Entonces, bueno, y aquí un último aspecto, ¿no? Máquina nueva versus máquina de segunda mano. ¿Qué sucede? Que las directivas se aplican a la primera comercialización dentro de la Unión Europea. Y esto quiero que quede claro. Entonces, para máquinas nuevas está claro que el fabricante tiene que aplicar la Directiva de Máquinas 2642-CE. Ahora bien, si la comercialización de la máquina se realizó dentro de Europa, vamos aquí, si su primera comercialización se realizó fuera de Europa, aunque sea una máquina de segunda mano, si la incluimos ahora por primera vez en Europa, es decir, primera comercialización, pongamos que ha sido en China, pero ahora no me la va a comprar un alemán. Esa es la primera vez que entra en Europa. Luego, esa máquina, aunque sea de segunda mano, va a tener que cumplir por primera vez con los requisitos que establece la Directiva 2006/42-C. ¿De acuerdo? Ahora bien, si es una máquina de segunda mano cuya primera comercialización ya se realizó en Europa, tendremos que ver cuál es su año de fabricación y aplicar la Directiva 9837-CE en función de ese baremo de años que tenemos o la Directiva 2006/42-CE en función de ese baremo de años que tenemos. En cualquier caso, para máquinas anteriores al 95, si vienen de fuera de Europa, seguiremos aplicando el Real Decreto 1215. O después de este rollo que os he dado de legislaciones y de años, etcétera, etcétera, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tiene que exigir el usuario al fabricante y qué es lo que tiene que hacer el fabricante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si estamos ante una máquina nueva, a fecha de fabricación ahora, ante una máquina de segunda mano que ha sido fabricada con posterioridad al 29 del 12 del 2009, le llamo de segunda mano porque entendemos que tal y como va a ser el año de fabricación ya ha tenido un primer uso,
o a máquinas que provienen de fuera de la Unión Europea, ya sea de primera mano o de segunda mano, ¿de acuerdo? El fabricante lo que se decía, diseñar de acuerdo al anexo 1 que establece esta directiva, por supuesto realizar un expediente técnico de fabricación con su correspondiente procedimiento de evaluación de conformidad para poder colocar ese marcado CE y tiene que realizar y entregar al cliente un manual de instrucciones con un contenido concreto, realizar y entregar al cliente la declaración CE de conformidad de acuerdo a esta directiva con un contenido concreto y colocar correctamente el marcador CE en la máquina. Al cliente o usuario le va a seguir aplicando el Real Decreto 1215 porque va a instalar la máquina, por mucho marcador CE que tenga, la va a instalar en un taller y no, o sea, en una ubicación de taller, no sabemos lo que va a tener alrededor, cómo va a colocar el puesto de trabajo. Entonces, una vez que esté instalada y puesta en marcha, tendremos que ver si cumplimos con los mínimos requisitos de seguridad, aunque la máquina venga cumpliendo, tenemos que ver cómo la hemos instalado y cómo la hemos colocado. Entonces, ¿qué obligaciones tiene? Pues los de siempre, que los equipos de trabajo cumplan con el Real Decreto 1215 y disponer de un manual de uso. Pero ¿qué le puede exigir a este de aquí para velar de que, o de alguna manera, estamos haciendo las cosas bien? Lo primero, contractualmente, que cumpla con el marco CE, de acuerdo a la directiva que impera. Exigirle el manual de instrucciones, de acuerdo al contenido que establece esta directiva. Exigirle la declaración CE de conformidad y verificar que la máquina lleva colocado de forma correcta el marcador CE. Y con estos tres documentos que el fabricante tiene la obligación de dar y el usuario tiene la potestad de exigir, podemos tener las pistas de que la máquina está cumpliendo o no está cumpliendo bien con el marcador CE. Lo mismo pasa con la 98 o con las máquinas que se comercializan o que se han fabricado, perdón, entre el 1 de enero de 1995 y 29 de diciembre del 2012. Por un lado, aplicamos esta directiva de aquí. ¿Qué obligaciones tenía el fabricante? Otra vez, realizar y diseñar la máquina de acuerdo con los requisitos que marcaba el apartado técnico del anexo 1 de esta directiva. Lo mismo, realizar un expediente técnico de fabricación y un procedimiento de evaluación de la conformidad de acuerdo a esta directiva. Y aquí estas tres cosas son iguales, aunque con los requisitos que establecía esta directiva. Realizar un manual de instrucciones, entregar al cliente la declaración CE de conformidad y colocar el marcador CE a la máquina. El cliente o usuario, si va a adquirir una máquina de este tipo, va a seguir teniendo que aplicar el Real Decreto 1215, sobre todo pues por esa parte de cómo instalo y fabrico la máquina y para verificar que cumple con los mínimos requisitos de seguridad, va a tener que tener un manual de uso que se lo va a exigir al fabricante. ¿Qué le tendrá que exigir al fabricante o al vendedor? No da lo mismo que está comercializando una máquina que le aplica esta directiva de aquí, porque está entre estas fechas de fabricación. Pues que cumpla con el marcado CE de acuerdo a esta directiva, intentando cerrarlo contractualmente, exigir el manual de instrucciones de acuerdo a esta directiva, la declaración CE de acuerdo a esta directiva y verificar que el marcado CE está correctamente colocado en la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, y bueno, luego para máquinas que son anteriores al año 95, el vendedor no tiene que colocar ningún marcado CE, no había directiva alguna en aquella época. La primera reglamentación es de máquinas, es del año 89, pero que no entra en vigor o no es de obligado cumplimiento hasta el año 95, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, no había directiva alguna. Luego, para máquinas de fabricación anterior al año 95, es raro que tengan un marcado CE, a no ser que hayan recibido una modificación sustancial. ¿Qué es lo que tenemos que aplicar? El Real Decreto 1215. En ese sentido, el usuario tiene la obligación de cumplir con que los equipos de trabajo, o sea, la obligación de que sus equipos de trabajo cumplan con el Real Decreto 1215 y disponer de un manual de usuario. Me da igual que la máquina sea del año de la Polka, tiene que tener un manual de usuario. Entonces, ¿qué es bueno? Pues exigir una documentación al vendedor que acredite que la máquina ha sido adaptada para dar cumplimiento al Real Decreto 1215 del 97. Y además exigirle que tenga un manual de usuario. Sabemos que es complicado, que hay máquinas que son muy antiguas que carecen de manuales de instrucciones, por ejemplo, o que están hechos a mano o están hechos como a máquina de escribir y no tienen todo el contenido que deberían de tener. Es que en caso de que no tengan
manual de instrucciones, el empresario tendrá que realizar un manual de instrucciones de ese tipo de trabajo que está sometido al Real Decreto 1215. Entonces, ¿la buena práctica cuál es? Bueno, pues que el vendedor por su lado vea o acredite de alguna manera que la máquina cumple con esos mínimos requisitos de seguridad y el usuario por otro lado verifique que efectivamente está cumpliendo con ese Real Decreto 1215. Entonces, ¿qué tipo de verificaciones útiles, una vez que hemos encajado qué es lo que le podemos pedir al fabricante o al vendedor o qué es lo que el usuario tiene que cumplir, qué verificaciones útiles podemos realizar para comprobar que una máquina cumple con una legislación, con otra legislación, o bueno, con la legislación de RAD 1415, con la legislación de 9837CE del marcado CE o la 2006-42CE. Pues os vamos a dar ahora una serie de pistitas, ¿vale? Una serie de pistas. Verificaciones útiles. Aquí tenéis las dos directivas, la directiva 9837CE y la directiva 2006-42CE. Una, digamos que mejora la otra, ¿no? La más nueva, la directiva 2006-42CE, mejora la directiva 9837. Luego, en negro tenéis lo que aplica a ambas directivas y en rojo lo que añade la última directiva, la que está actualmente en vigor. Entonces, un marcado CE, ¿qué es lo que nos dice que tiene que tener? Una razón social y la dirección completa del fabricante. Eso tiene que figurar en el marcado CE, en su caso del representante autoritario. Designación de máquina. Tenemos que identificar completamente la máquina. Tenemos que decir cuál es la máquina. Tenemos que darle nombre a esa máquina. Marcado CE, las letras CE. Eso tiene que llevar mi máquina también marcado. Y en caso de que mi máquina pertenezca al anexo 4, sea potencialmente peligrosa y tenga que pasar por un organismo notificado y haya pasado por un procedimiento de aseguramiento de la calidad total, bueno, pues tendremos que colocar ese número de organismo notificado en nuestro marcado CE. ¿De acuerdo? Por otro lado, designación, serie tipo, número de serie si existiera, todo esto va de la mano de identificar correctamente la máquina y el año de fabricación, ese año de fabricación. Entonces, aquí veis que si nos encontramos, está sacado de un librito de verificaciones generales de maquinaria, como ejemplos de marcados que no son conformes. Y esto, a día de hoy en ferias nos hemos encontrado, en máquinas igual que provienen de países asiáticos o lo que fuese, que no colocan el marcado CE, ponen esto es un producto que cumple con la CE y ya está. No. Tienen que llevar todos estos datos, ¿de acuerdo? O, pues ya veis aquí, el mapa, no viene el número de serie, tiene que estar completamente, no tenemos que dar una chapa que es una incidencia muy típica, no tenemos que dar una chapa vacía o con campos vacíos, que estén todos o intentemos que estén todos los campos llenos, y si no, no lo colocamos en la chapa, porque ya nos hemos encontrado eso también. Indicaros también, bueno, que está prohibido colocar una chapa CE o una chapa que dé lugar a equivocación con el marcado CE. Los chinos han sacado su marcado China Export y es muy parecido al marcado CE. De hecho, tiene la misma configuración, lo único que esto se mete, la E se mete un poquito más en la C. Entonces, ya nos ha pasado casos que hemos comprado una máquina pensando que cumple con el marcado CE porque vemos la CE correctamente puesta, pero es que resulta que es que se mete, no es adecuado o no está bien hecho. Entonces, tenemos que darnos cuenta también, verificar, otra pista que tenemos para ver si un equipo cumple, es verificar que la CE está de acuerdo a estos dos círculos aquí, ¿de acuerdo? Ahí va. Ya yo que tenía por aquí un marcado bien hecho, pero bueno, saldrá ahora. Más verificaciones útiles. Aquí lo mismo de antes, el cómo nos entregan o cómo se hace una declaración CE de conformidad, de acuerdo a una directiva o a la otra directiva. Aquí lo mismo. En negro tenemos lo que aplica a ambas directivas y en rojo lo que añade la directiva 2006-42CE frente a la anterior. Entonces, una declaración de conformidad tiene que tener sí o sí todo este contenido, ¿de acuerdo? Aquí hay un tema que tiene que ir en rojo, que os lo voy a corregir cuando lancemos la presentación, que es
el nombre y dirección de la persona facultada para reunir el expediente técnico es algo que añade la Directiva 2006/42/CE, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado tenemos la razón social y dirección completa del fabricante. Hay que identificar al fabricante y decir dónde vive, por así decir, dónde se está establecido en la Unión Europea, el nombre y la dirección de la persona facultada para reunir el expediente técnico de fabricación, la cual también deberá estar establecida en la comunidad. Esto puede ser una persona física o una persona jurídica, pero tiene que figurar en el expediente, o sea, perdón, tiene que figurar en la declaración CE de conformidad. Tenemos que identificar correctamente la máquina, tanto para una directiva como para la otra, incluyendo todo aquello que nos ayude a identificar la denominación genérica, función, modelo, tipo, número de serie, denominación comercial, y además esta identificación tendrá que ser tratable con todo lo demás o toda la demás documentación o chapas que identifiquemos la máquina. En el manual de instrucciones se deberá de llamar igual, en la chapa de mercado C se deberá de llamar igual, ¿de acuerdo? Tiene que tener un párrafo que indique que cumplimos con todas las disposiciones aplicables de la directiva, me da igual que sea de una o de otra. Y si estamos aplicando alguna otra directiva más, pues también lo indicaremos. También, si hemos pasado por un organismo notificado, su nombre, su dirección y su número de identificación. Haremos referencia a todas las normas armonizadas o a aquel compendio de genérico de normas armonizadas que luego nos lleven a otras normas armonizadas que hemos empleado y asimismo a todas las especificaciones técnicas, etcétera, etcétera, que hayamos utilizado. Por último, tendremos que indicar lugar, fecha de la declaración y firmarla. Y la puede firmar únicamente una persona apoderada. Nos hemos encontrado con casos en los que puede firmar otra persona. Ahora os voy a enseñar, aquí, os voy a enseñar esto anterior, perdón. Dos modelos de declaraciones CE. Por un lado, una declaración CE de conformidad de máquina a día de hoy. Pues ya veis, la empresa, pondríamos la dirección completa, la máquina la pondríamos o la identificaríamos de manera completa y por otro lado indicaríamos que cumple pues, con todas las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE y asimismo con otra serie de directivas. Y además indicaríamos qué normas armonizadas hemos aplicado, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis un listadito pues, de las típicas normas armonizadas que solemos poner. Generalmente las genéricas, integración de la seguridad del diseño, siempre ponemos. La del equipo eléctrico, si es que tenemos cosas eléctricas, siempre ponemos. Sistema de mando, siempre ponemos. Hidráulica y neumática. Y de alguna manera entendemos que con estas ya estamos llamando al resto de normativas que tenemos que colocar en la declaración CE de conformidad. Al mismo tiempo, si tenemos una normativa específica, una norma tipo C, pues también la vamos a incluir en la declaración de conformidad. Aquí algunos ejemplos del sector, pues la norma de rectificadoras, las normas de prensas, la norma de electroerosión de tornos, pues también, como se especifica en una máquina, la vamos a incluir en la declaración C de conformidad. Tendremos que colocar la persona encargada de completar el expediente técnico de fabricación, la prensa, y luego quien firma, la persona apoderada, lugar y fecha. Y si estamos ante una cuasi máquina es prácticamente lo mismo, solo que tenemos que incluir como es una máquina incompleta, que la puesta en servicio estará prohibida hasta que nos la montemos en una máquina final y esta cumpla con todas las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE y se disponga la declaración CE completa de la máquina completa. ¿De acuerdo? Entonces, pistas para ver que esto está bien o que está mal. Aquí tenéis una declaración CE que está perfectamente hecha, con todos un ejemplo práctico, con todos sus datos, que suelen ser incidencias típicas o cosas que nos ayudan a ver que una declaración CE no está bien, entonces les pasa a las autoridades y nos puede pasar como clientes o nos puede pasar como fuese, ¿no? Que nos dice, pues esto no está bien, a ver cómo está lo demás, ¿no? Primero, es una declaración, no es un certificado CE, y esta diferencia nos la han levantado muchas veces. No hay que poner certificado CE, porque no estamos certificando, estamos declarando que una máquina cumple. Un certificado es otra cosa, es eso que nos expide, por ejemplo, el organismo notificado. Nos expide, nos ha hecho un chequeo, un examen completo a máquina y nos dice, esto es un certificado de que la máquina cumple. El fabricante declara. Entonces, no se puede llamar certificado CE, sino se tiene que llamar declaración CE. Por otro lado, otro fallo súper típico es el que haya normas o directivas desactualizadas. Y eso canta al ojo muchas veces.
no tenemos costumbre de verificar, al final yo ya sé, pues, estamos más al día a día y no hacemos cortas pegas y no solemos verificar la vigencia o si siguen en vigor las normas y las directivas que colocamos dentro de nuestras declaraciones CE. Y nos hemos encontrado algunos casos, bueno, pues puede fallar el añito o lo que sea, pero nos hemos encontrado con normas que, bueno, pues que son del año 90 y algo, ¿no? Y a día de hoy pues las tenemos muy, muy actualizadas. Entonces, esto canta un poco, tanto a nivel de imagen del fabricante, como si somos el usuario para dudar, y si es una autoridad competente, ni os digo, para dudar de la conformidad de la máquina. Otro de los datos muy típicos que suele faltar bajo la Directiva 2006/42/CE es el de la persona encargada de compilar el expediente técnico de fabricación. Esta legislación ya es del 2009, la Directiva 2006/42/CE, pero siguen faltando en muchas declaraciones de este dato. Y también pues, te da a pensar pues, que si falla este dato, que es de obligado cumplimiento de colocarlo, pues igual no estamos muy al día en los temas de seguridad, ¿no? Muchas veces no firma la persona apoderada y nos han sacado esta incidencia. Firma el responsable de oficina técnica o firma esto de compra, o sea, de ventas o yo qué sé. Pues no, tiene que firmar siempre pues, alguien con poderes en la empresa, el dueño, gerencia, dirección, ¿de acuerdo? Y muchas veces incluimos la firma de quien va a compilar el expediente técnico de fabricación. Y esto tampoco. Nos piden nombre y lugar. ¿Para qué? Para que las autoridades, en caso de exigir algún documento del expediente técnico de fabricación, puedan acudir a esta persona. Pero que tenga que firmar es que esta persona no tiene responsabilidad de nada más que de compilar el expediente técnico de fabricación. Entonces no tiene sentido que firme ni se pide que firme en una declaración CE. Otras verificaciones útiles, pues chequear el manual de instrucciones. Aquí lo mismo, misma filosofía. En rojo lo que añade la Directiva 2006/42/CE. Bueno, ahora no vamos a entrar en cada punto que nos dice que tiene que haber en un manual de instrucciones porque eso da para otro día completo. Pero bueno, pistas que nos ayudan a ver, y ya me da igual que sea una directiva u otra, si un manual de instrucciones está o no está completo y por lo tanto se han aplicado las reglas que hay que aplicar a la hora de realizar esto, ¿no? Pues por lo menos tenemos que identificar estos capítulos que vemos aquí. Los tenemos que identificar de alguna manera. Los datos del fabricante y de su representante autorizado. Tenemos que encontrar una descripción de máquina y no me vale una tabla con características técnicas y ya está. Eso son características técnicas, no es descripción de máquina. Descripción de máquina es decir qué partes tiene. Descripción de máquina es decir qué funciones tiene la máquina. Descripción de máquina es decir cómo interactúan unas partes con otras. Descripción de máquina es pegarle un vistazo a cada parte de máquina y darnos respuesta a qué, dónde, cómo, cuándo. Es describir perfectamente lo que tengo delante. Tenemos que incluir no la declaración CE, pero sí un documento que nos diga qué es lo que tiene la declaración CE. Luego, lo más fácil suele ser hacer una copia de la declaración CE. Tenemos que incluir todos los planos, diagramas, descripciones, todo lo que sea para todas las fases de vida de la máquina. Luego tenemos que identificar todas las fases de vida de la máquina. Tendremos que identificar que existe un capítulo de instalación, montaje y puesta en marcha. Tendremos que identificar que existe un capítulo de funcionamiento. Y dentro del funcionamiento suele ser muy típico que nos falle, porque sí que decimos cómo funciona tal, pero se nos olvida hablar de seguridad. ¿Qué modos de funcionamiento tiene la máquina? Con diferentes niveles de seguridad, qué medidas de seguridad emplean en cada modo de funcionamiento, eso hay que contarlo también. Tenemos que identificar el capítulo de mantenimiento. Y el capítulo de mantenimiento suele ser muy, muy, muy flojo. Por eso hemos montado otro webinar sobre mantenimiento, porque ya no solo por manuales, por más cosas, por diseño y demás, pero en el capítulo de mantenimiento nos dedicamos a poner el listado de tareas, y nos dedicamos a poner la frecuencia de las tareas y se nos olvida decir un montón de operaciones, de medidas de seguridad, de herramientas que tengo que emplear, número de trabajadores que influyen en la tarea de mantenimiento. Pero bueno, eso va para otro webinar. Bueno, tendremos que identificar ese capítulo de mantenimiento y tendremos que identificar también un capítulo o un apartado sobre los peligros que tengo a la hora de hacer el desmontaje y el achatarramiento. Tengo que visualizar
estos capítulos. Me da igual con cuál de las dos directivas. Y por otro lado, algo muy importante que tenemos que identificar es el uso previsto de la máquina y consecuentemente su mal uso razonablemente previsible. Un manual que no tiene esto ya te va a dar dudas de que lo hayamos hecho de acuerdo a lo que establece la directiva de máquinas. Uso previsto. Y ahora vamos a entrar un poco más al detalle en lo que es el uso previsto. Otra de las cosas que nos puede ayudar a identificar es que sepamos que, bueno, con la directiva 98/27/CE, para esas máquinas que se comercializan entre el año, no lo voy a decir, sí, año 95 y 2009, el idioma podía ser acordado entre el fabricante y el usuario siempre y cuando estuviese dentro, o fuese un idioma dentro de la Unión Europea. A partir del año 2009, el idioma del manual de instrucciones tiene que ser el del idioma, o sea, el del país de utilización de la máquina. No vale acordar. Y es que a día de hoy hay muchos que seguís acordando el idioma y por ley el idioma del manual de instrucciones tiene que ser el que vayan a entender los usuarios, los que vayan a emplear la máquina, el de país de utilización de la máquina. ¿De acuerdo? Más pistas que tenemos aquí. Más verificaciones útiles que podemos hacer a la hora de realizar la compraventa de una máquina. Pues bueno, recomendaciones, ¿eh? Esto ya no es que sea algo obligatorio. Al final yo os estoy dando pistas para que el usuario sepa qué es lo que puede exigir o qué es lo que no puede exigir y el fabricante, bueno, pues también vea qué pasos tiene que dar, ¿no? Realizar un chequeo bajo el Real Decreto 1215. El empresario en un momento o en otro lo tiene que realizar. Un Real Decreto 1215 establece mínimos requisitos de seguridad, mientras que una directiva establece máximos requisitos de seguridad. Se presupone que cumpliendo con la directiva de máquinas vamos a cumplir por lo menos con los aspectos técnicos que marca este Real Decreto 1215. Por lo menos. Lo que pasa es que luego cuando el usuario instala la máquina a veces incumple con algún requisito de estos, ¿de acuerdo? Pero si ya una máquina no cumple con el Real Decreto 1215, seguro que no va a cumplir con el marcador. Realizar también un chequeo, si queremos, y serían recomendaciones, buenas prácticas. Realizar un chequeo bajo la directiva o normativa armonizada que es de aplicación a la máquina que voy a adquirir. Y por último, pues si no queremos hacer nada de esto, subcontratar servicios de verificación de máquinas, que está muy de moda. Cada vez son más los clientes de los fabricantes que tienen por detrás a una PAVE, a un no sé qué, o a no sé cuántos, que les verifica que las máquinas cumplen con la legislación que le es de aplicación. Y bien, esto hasta aquí en cuanto a lo que tenemos que hacer a la compraventa de máquinas. Por otro lado, os quería hablar del Real Decreto 1215. Eso que decimos que el usuario o que el empresario, el que es dueño de las máquinas, el que las tiene a disposición de sus trabajadores, sí o sí tiene que cumplir a lo largo de toda la vida útil de la máquina, importantísimo. Es un Real Decreto que es antiquísimo, antiquísimo, y yo me sigo sorprendiendo de la cantidad de incumplimientos y a veces un poco un poco el cachondeo que hay para no cumplirlo, ¿no? Establece las mínimas disposiciones de seguridad y de salud. ¿Para qué? Ya lo hemos dicho antes, para que los trabajadores empleen con seguridad el equipo de trabajo. Lo dividimos en 6 artículos y 2 anexos. El anexo 1 establece las medidas técnicas que tengo que implementar al equipo de trabajo que yo tengo en mi almacén, no, perdón, en mi taller, y el anexo 2 establece las especificaciones para el empleo seguro. Es más de procedimientos, es más de manuales, de diarios de mantenimiento, es más de esto, mientras que el primero dice si hay que tener una parada de emergencia, si hay que diseñar así, o diseñar no, si el equipo tiene que tener cosas, aspectos técnicos, cosas que me ayuden a que eso sea perfectamente seguro. ¿Qué establece obligaciones para el usuario, para la elección, utilización, mantenimiento y comprobación de los equipos de trabajo? El Real Decreto es este texto que hay aquí y luego, bueno, pues que sepáis que del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en su momento se publicó una guía técnica que está muy bien especificada y yo creo que desglosa muy bien cada uno de los requisitos que traen en cuanto a cómo adecuar un equipo de trabajo. Es público, lo podéis descargar, ¿de acuerdo? Entonces, el empresario, ¿qué tiene que hacer? Pues las máquinas tienen que cumplir con esos requisitos técnicos que marca el anexo 1, órganos de accionamiento para las emergencias, resguardos, etcétera, etcétera, y emplearlos de acuerdo al anexo 2. Y además, tener en cuenta el uso previsto de la máquina. Y esto tanto fabricante como usuario. El fabricante tiene que definir cuál es el uso previsto de la máquina.
Y el empresario tiene que saber cuál es el uso previsto de la máquina. Y el empresario no tiene, o el trabajador, o le tiene que enseñar al trabajador a no emplear las máquinas si no es según su uso previsto. Uso previsto es el para qué es esta máquina. Y el mal uso razonablemente previsible es un mal uso por un comportamiento del trabajador que puede ser razonablemente previsible, pero que le puede poner en una situación de inseguridad. Aquí ejemplos sencillos, utilizar el destornillador como palanca, bueno, cortar el alambre con una muela abrasiva, cuántas veces utilizar el aire para limpiarse la ropa, el aire comprimido, utilizar una escalera manual, cuántas veces no habremos visto una escalera, un como pasarela para ir de un punto a otro, emplear el entorno, estos chinos, ¡ay, que me quedo sorda! Estos chinos, ya veis aquí, pues empleando la máquina de todo menos como la tienen que emplear, haciendo una carga manual sin resguardos y sin nada. Esto, desde luego, bueno, negligencia, pero no es un uso previsto de la máquina. Jesús, me quedo sorda, no sé si estoy oyendo vosotros, pero yo me estaba quedando sorda. Utilizar el torno, el cabezal de torno con una tela Smale, por así decir, la Rotaflex con todos los chispazos a la cara, y esto ya son exageraciones, ¿no? Pero bueno, casos típicos, emplear el horno de piezas no sé qué para calentar bocatas, emplear las sierras que tenemos para paños caseros, las sierras que tenemos en taller para paños caseros. Las máquinas no son para eso. Entonces, tenemos que tener claro cuál es el uso previsto y el empresario tiene que hacer saber a sus trabajadores cuáles son los usos previstos de las máquinas. Además, el empresario solo empleará equipos, además de velar porque cumple por el Real Decreto 1215, tendrá que emplear equipos que cumplan con sus disposiciones o reglamentaciones legales a la hora de realizar esa compra, lo que hemos hablado hasta ahora. Tenemos que pedir que cumplan con el mercado CE y además, bueno, pues pedir lo único que le podemos pedir o que el fabricante tiene la obligación de darnos, o el vendedor, la declaración CE y el manual de instrucciones. Y además, aparte de que cumplan con esto, a la hora de instalar el equipo, considerar los principios ergonómicos. Si tiene que formar a sus trabajadores en seguridad, para el empleo y el uso seguro, los tendrá que formar y tendrá que poner a disposición de sus trabajadores esos conocimientos, ya sean específicos para puentes, grúas, carretillas de trabajo o lo que fuese, o bien para el empleo de la máquina. Una formación e información adecuada en cuanto a los riesgos que hay alrededor del equipo de trabajo que vaya a emplear. Y en ese sentido, esta información o formación preferentemente se pide que vaya por escrito para que quede una constancia de que se ha dado esta formación y con unos contenidos mínimos que siempre van a estar alrededor no solo del funcionamiento de la máquina, sino de qué peligros y qué medidas de seguridad tengo que tener alrededor de la máquina. Esto es importante. Y bueno, este anexo 1 del Real Decreto 1215 que establece mínimos requisitos de seguridad nos habla de todo esto que veis aquí. Órganos de accionamiento, puestas en marcha, elementos móviles, explosión, incendios, etcétera, etcétera. Habla de aspectos técnicos que tienen que cumplir nuestros equipos de trabajo. Y el anexo 2 habla de aspectos de empleo de uso seguro. Y aquí nos habla más de diarios de mantenimiento, de cómo hemos instalado, de si alrededor tengo máquinas que pueden hacer algún tipo o generar algún tipo de riesgo, de si tenemos procedimientos, si tenemos manuales de instrucciones, etcétera, etcétera. Habla más del anexo 2 sobre el uso seguro, ¿de acuerdo? Y yo, bueno, pues creo que lo más fácil ver a día de hoy, si tenemos en el anexo 1 un requisito sobre órganos de accionamiento que nos dice claramente cómo tiene que ir etiquetado y qué código de colores tenemos que emplear, ejemplos que nos seguimos encontrando a día de hoy. Esto está sacado, pero me hace mucha gracia, de un librito que creo que es de Osalan, de verificaciones de máquinas, pero bueno, ya veis, marcha atrás. Esto hay que etiquetar y tiene que estar etiquetado con algo indeleble, no con rotuladores. A las bombillitas, la mucha gracia, pues una carita. Seamos serios, o sea, esto será una bombilla pues para decir que algo está en marcha o que no está en marcha o lo que fuese. Los órganos de accionamiento tienen que ser claramente legibles, visibles, entendibles y tienen que tener su etiquetado claro, o como vemos aquí, sí, no, no, sí, arriba, abajo, etiquetas. Y si no, pictogramas que sean comprensibles. Y además, código de colores de acuerdo. O fijaros aquí, tenemos una máquina que en su momento se instalaría bien, pero es que ahora fijaros a dónde le queda el pupitre de mandos, a la altura de la rodilla. Completamente estamos incumpliendo con cualquier requisito ergonómico
y de altura y de llegada a los órganos de accionamiento. Igual el fabricante no lo ha hecho mal, pero el que me ha colocado aquí esta tarima, tela, ¿no? Entonces, incumplimos también con ciertos requisitos de órganos de accionamiento. Otro de mis preferidos es el de las paradas de emergencia. Me canso de decir paradas de emergencia únicamente para situaciones de emergencia. Una incidencia muy típica, ya sea en el Real Decreto 1215, en el uso de los equipos, es que para mantenimiento doy una parada de emergencia. Y para mantenimiento no tengo que dar una parada de emergencia. Para mantenimiento tengo un órgano de consignación, que es el que me va a quitar energía de la máquina, un dispositivo de consignación. Parada de emergencia para situaciones de emergencia. Paradas de emergencia que por favor tengan el fondo amarillo. Eso, joder, no es difícil de cumplir y seguimos a día de hoy con un montón de equipos que no tienen el fondo amarillo. Paradas de emergencia que sean, por Dios, fácilmente accesibles. Esto es una máquina y aquí tenemos el zoom de dónde está colocada la parada de emergencia. No sabemos si es para que le dé con el pie. No sabemos exactamente desde aquí qué es lo que queremos evitar cuando el puesto de mando y la máquina está todo dentro. Esto es un transferidor, ¿vale? Pero aquí abajo y debajo de la máquina, ¿qué hago? No vamos a con las paradas de emergencia fácilmente accesibles. Medios de acceso y permanencia. Otro de las incidencias típicas. Igual la máquina sí que viene bien, pero los medios de acceso que yo le coloco son terribles. Por ejemplo, prensa, piezas al rojo vivo y le planto una escalera en medio. Esto es un incumplimiento claro. Escalera a una barandilla y encima me puedo caer por un lado. Otro incumplimiento claro. Y esto aquí no se ve, no me he dado cuenta igual de poner mejor la foto, pero bueno, es una escalera que incumple con, ya veis, de diseño por diseño, incumple con todo lo que puede cumplir, incluso con las dimensiones entre escalones, pero bueno, que da acceso a una cabina de máquinas, esta escalera, ¿no? Entonces, bueno, estos apaños que nos hacemos para llegar a los sitios, vamos a ponerle un par de pensadas de que no generemos nuevos riesgos por intentar acceder bien a las máquinas, ¿no? O por intentar suplir otros. Más, en máquinas grandes, muy típico, los desniveles. Hay desniveles que joder, no se pueden evitar porque necesitamos, en la zona de trabajo, necesitamos que haya movimientos, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber desniveles. Pero vamos, hay desniveles y desniveles. Y hay apaños y apaños, que casi son más peligrosos el apaño que el desnivel en sí. Entonces, en la medida de lo posible, cero desniveles, y en la medida en lo que yo vaya colocando plataformas, pues que no me vayan dejando huecos raros de repente o riesgos de tropiezo o una plataforma sobre otro sobre otro. Estos son apaños que nos suelen hacer el usuario de máquina, que no está bien o mal, pero que al final me van a generar una caída seguro antes o después. Típico, accesos a elementos móviles. Desde máquinas que no llevan protecciones, a día de hoy seguimos sin proteger máquinas. Estos son ejemplos de talleres que he podido ir a visitar. Cintas transportadoras, sistemas de manutención continua. ¿Cuántas y cuántas y cuántas pedimos que hagan al caldedero y se nos olvida que por detrás hay una normativa que establece cómo tiene que ir esto protegido? Y suelen ir generalmente totalmente desprotegidas. Otra incidencia típica, mucho cuidado. Los puestos de mando desatornillados. ¿Para qué? Para metérmelos dentro de la línea y así yo manejar desde dentro. Esto es una incidencia gravísima y es un mal uso gravísimo. Más incidencias, pues aquí tenemos una puerta, pero que me puedo colar por debajo, me puedo colar por encima. Máquina protegida, sí, pero mal. ¿Por qué? Porque me puedo colar al interior de la prensa. O un acceso, me hace gracia este acceso a cabina de una mandrinadora, que sí, que le he colocado una barandilla y con un micro y todo, pero me colo por debajo, me colo por arriba, puedo colarme por todos los lados. Y esto a día de hoy sigue estando en muchos talleres. Bimanuales están desatornillados, bueno, pues que no están respetando las distancias de seguridad, o el de los que más me gusta, me encierro por dentro. ¿Por qué? Pues porque llego desde aquí arriba al pestillo y me encierro y así estoy en un modo de funcionamiento automático. Todo este tipo de cosas a día de hoy el Real Decreto 1215 establece técnicas para que no hagamos las cosas así. Anular micros. Esto, un micro en medio de la puerta, otro micro en medio de la puerta, un plato de torno pues, que le está colgando aquí todo el cableado del micro, un micro claramente burlado. Esto es una incidencia común. Y por más que queremos hacer un ejercicio de concienciar de que no burlemos los sistemas de seguridad, pues está claro que siguen estando burlados, ¿no? Y bueno, nos estamos poniendo en peligro. Y en lo que vamos de año hemos tenido varios accidentes ya por temas de estos. Es un tema bastante grave.
Y ya lo que más me gusta, no es que lo burle, es que directamente lo quito y digo, mira, no tengo sistema de seguridad, avísame. Esto ni es medida de seguridad ni es nada. Esto es bueno, pues para cogeros y de las solapas y no sé, y ver cómo os hacemos concienciar de que es importante cumplir con esta legislación, porque luego cuando llega el accidente o el incidente nos echamos las manos a la cabeza por no cumplir. Y voy a ir terminando, ¿eh? Y otro de los incidencias súper típicas es el que las máquinas no tengan un dispositivo de consignación. Dispositivo de consignación es aquel que me aísla a la máquina todas sus fuentes de energía, que tiene que ir candado, pues como veis aquí. Y generalmente a día de hoy hay mucha máquina en uso que seguimos teniendo un dispositivo, un interruptor general, pero no es un dispositivo de consignación porque no puedo colocarle el famoso candado de forma que yo pueda entrar a hacer el mantenimiento de manera segura. Y en cuanto al anexo 2, muchas máquinas que están a día de hoy en uso en los talleres siguen careciendo del manual de instrucciones. Y ojo, porque es obligatorio que bajo este Real Decreto que tengamos un manual de instrucciones, tanto de cómo se emplea la máquina como qué medidas de seguridad tiene que cumplir, y se carece de diario de mantenimiento o no se completa el diario de mantenimiento. No llevamos el usuario no lleva ese día a día de un diario de mantenimiento. ¿Otro tipo de incidencias comunes entre el Real Decreto 1215? Bueno, si hemos alquilado un equipo de trabajo en alquiler, nos han preguntado varias veces qué es lo que tenemos que cumplir. Pues claramente con el Real Decreto 1215 están mis instalaciones, es un equipo de trabajo, tengo que cumplir con el Real Decreto 1215. Deciros que una adecuación al Real Decreto no requiere de marcado CE y una adecuación al Real Decreto 1215 no requiere de que nadie me venga a certificar, que sean prácticas buenas o no, sí, pero no es obligatorio que nadie me certifique nada, ¿de acuerdo? No necesito una certificación por detrás. Que sean prácticas buenas, vale. ¿Cambiar de sitio una máquina requiere un nuevo marcado CE? No, pero cambiar de sitio una máquina sí requiere volver a verificar que la ha instalado y está de acuerdo y que cumple con los mínimos requisitos de seguridad de acuerdo al Real Decreto 1215. ¿De acuerdo? Dudas que nos han solido llegar. Y por último, y es lo último que os voy a hablar, es el que el usuario y el que emplea máquinas y el fabricante también le toca esto. Seamos conscientes de que si hacemos lo que se denomina una modificación sustancial en máquina, podemos estar modificando el uso previsto del fabricante y nos podemos convertir en el nuevo fabricante de esa máquina y tendremos que realizar todo lo que conlleva ya no el Real Decreto 1215, sino la Directiva de Maquinaria actual. Entonces, ¿qué se considera por modificación sustancial? Si modificamos el uso previsto de una máquina, si modificamos las características básicas de la máquina, añadimos nuevos riesgos o agravamos los que ya están existentes, o si alteramos el sistema de mando que tiene que ver con la seguridad. Ejemplos típicos del sector. Implementar una mesa de tornado en una fresadora. Directamente estoy modificando el uso previsto. Modificando características, añadiendo nuevos riesgos o incluso añadiendo los que ya están y voy a alterar el sistema de mando. Esto es una modificación sustancial y si yo hago esto, tengo que realizarlo bajo la directiva actual, no bajo el Real Decreto 1215. Estoy haciendo una nueva máquina, estoy haciendo algo nuevo y el marcado CE que yo tengo de esa máquina no cubre la mesa de tornado. Y por esa interpretación, esa regla de 3, pues otros ejemplos típicos, implementar un tercer modo manual. Hay máquinas que tienen modo de funcionamiento automático, modo de funcionamiento reglaje y se permite el modo de funcionamiento manual. Si lo implemento es una modificación sustancial. Implementar un carácter de rectificado. Esto no estaba previsto en cualquier máquina de mecánica en su primera puesta en servicio. Entonces es una modificación sustancial, convertir torno en torno fresador. O por ejemplo, muchos colocáis de repente en una máquina grande suelos abatibles para el descargue de viruta. Ya estamos ante una modificación sustancial, porque estamos añadiendo nuevos riesgos. Si se desploma el suelo, es una modificación sustancial. También es modificación sustancial cambiar las estrategias de seguridad. Si yo pongo una fotocélula en lugar de una puerta con micro, ya hemos alterado el sistema de mando que tiene que ver con la seguridad. Si implementamos un robot para la carga o descarga manual, hemos implementado directamente una máquina nueva. Estamos ante un cambio sustancial. La máquina, perdón, esto sería para la descarga automática, ¿no? La máquina estaba concebida para una carga o descarga manual y le hemos implementado una carga de descarga automática. Modificación sustancial, nuevo marcador CE. Y el cambio de CNC, pues según
Si es un cambio CNC por otro más moderno y no le estamos tocando nada a la máquina, no digo nada, pero ¿y si estamos alterando un sistema de mando que tiene que ver con la seguridad o añadiendo nuevos riesgos o añadiendo nuevas velocidades? Pero ¿qué pasa? Pues entonces estamos ante una modificación sustancial. Dicho esto, termino con esto de aquí, deciros, bueno, pues que tenemos en marcha el grupo de trabajo de seguridad, sobre todo orientado a los que tenéis máquinas en talleres, y hemos relanzado o estamos relanzando lo que llamábamos tours de adecuación. Como veis aquí, al final es un grupo de trabajo que se reúne una o dos veces al año y donde de alguna manera velamos porque vuestros talleres mantengan los equipos de trabajo adecuados. Y bueno, y en esas reuniones, aparte de, digamos, esto sería una empresa, esto otra empresa, esto otra empresa, otra empresa, otra empresa, otra empresa, os poníamos nota, pues tú tienes un 9, un 8, un 7, un 6, entonces, bueno, los técnicos de prevención se iban picando entre ellos y conseguimos que fuesen haciendo pues, adecuaciones o mini adecuaciones en las máquinas. Entonces vamos a relanzar, vamos a abrir este grupo de trabajo de nuevo que teníamos y vamos a tener, bueno, pues por lo menos al año un par de jornadas y un par de visitas por vuestras empresas para ver ese diagnóstico de cómo están vuestras máquinas de acuerdo al Real Decreto 1215. Vamos a poneros nota y vamos a generar ese foro donde entre vosotros podáis hablar de cómo tenéis o qué inconvenientes os encontráis o qué medidas ha aplicado uno que le puede servir a otro dentro de este grupo de trabajo, dentro de estas reuniones que haremos. Entonces, bueno, os animo a que os apuntéis porque son un par de jornadas que bueno, que entre técnicos y demás, pues está muy bien el compartir experiencias, ¿no? De cómo tenemos los talleres. Entonces, pasamos ya a la parte vamos a pasar ya a la parte de preguntas. Sin más, deciros que hemos ampliado el ciclo este de webinars, que ya los tenéis para poder apuntaros en la página web de AFM, que el día 19 de abril hablaremos sobre la evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque a día de hoy encontramos, o nos seguimos encontrando con evaluaciones de riesgos que realiza el fabricante, cada punto de vista del fabricante, que son muy básicas y que les falta muchísima información. Y ya sabéis que es un documento importantísimo, puesto que la evaluación de riesgos es el documento clave para los inputs de diseño de la máquina y los inputs de documentación que necesito. El 16 de mayo hablaremos del mantenimiento, que es lo que me genera, o una de las situaciones que me genera más accidentes y más incidentes, y lo trataremos desde el punto de vista del fabricante, el cómo diseña o no diseña las máquinas y cómo establece en los manuales de instrucciones las operaciones de mantenimiento, pero también veremos qué fallos comete el usuario o cómo no hay que hacer las operaciones de mantenimiento una vez que la máquina ya está en uso. Y el 15 de junio tenemos una jornada muy interesante en el que vamos a ver, bueno, vamos a intentar cerrar un poco este ciclo en el que vamos a ver qué pasos tenemos que seguir en caso de recibir o de tener desgraciadamente un accidente con uno de nuestros trabajadores, ¿no? Esos primeros pasos o esos primeros momentos, qué es bueno hacer y qué no es bueno hacer. Tenemos un protocolo ya formado y os lo queremos, o ya realizado y os lo queremos transmitir. Asimismo, recordar que tenemos un servicio premium de seguridad, no solo el diagnóstico, el marcado CE y los 4 bloques que os he contado antes, sino que tenemos un servicio premium de seguridad que de alguna manera somos el partner del fabricante y en este sentido, bueno, pues vigilamos las normas y velamos porque los expedientes técnicos de fabricación estén anualmente o a lo largo del tiempo de la vida de vuestras máquinas estén actualizados. Os animo a que pidáis información o a que os apuntéis al servicio premium porque es una forma de garantizar que estoy colocando el marcado C de acuerdo a la legislación en todo momento. Deciros también bueno, que entre medio a estas fechas seguramente hagamos otra jornada porque se nos acerca una nueva directiva y ya a finales de abril se va a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entonces, una vez que se publique y la tengamos estudiada, daremos un platillo y haremos una jornada específica sobre lo que establece la nueva directiva o el nuevo reglamento de maquinaria. A partir de aquí podemos dar paso a las preguntas y coloquio. Desde la jornada de hoy, bueno, pues aquí veis quiénes somos el equipo de seguridad
yo misma y mi compañero Jonas Regui, que pasará ahora mismo a hacerme cualquier pregunta que haya habido a lo largo del webinar. Ya sabéis que está el chat abierto para que podáis hacer las preguntas. Cualquier cosa o comentario que queréis dejar registrado por cualquier otro lado o preguntas que podáis tener sobre el servicio premium o sobre los webinars o lo que sea, tenéis también aquí un QR pues, para poder lanzarnos las preguntas o lo que sea rápidamente. ¿De acuerdo? John, no sé si hay cosas. Sí. Sí, tenemos un par de preguntas. Una, bueno, esto lo has comentado ahora, la última hora, pero bueno, por recalcar, nos comenta un asistente que imaginando que tenemos una máquina fabricada en 2008 con su marco C correspondiente bajo directiva del 98, si les piden una actualización ahora este año, en el 23, de la electrónica, de los CNC, de los motores y demás, pero no se modifica la seguridad de la máquina, ¿hay que volver a hacer el marcado CE? Asumiendo que las modificaciones cumplen con toda la normativa y demás. ¿Sería modificación sustancial? Es justo lo que has comentado ahora, ¿no? Es justo lo que he comentado ahora. Hay que ver si estamos tocando sobre... A ver, si no estamos ni añadiendo dotándole de más velocidad o de más recorrido. No, eso no lo vamos a hacer. Si no estamos tocando lo que tiene que ver con el sistema de mando relativo a la seguridad, simplemente estamos actualizando la máquina. Entonces tampoco le veo mayor recorrido a que sea una modificación sustancial. Ahora bien, si estoy tocando todo aquello que muchas veces sensitivos, relés, yo qué sé, que tengamos en cuenta si están entrando o no en funciones de seguridad. Es directamente eso. Perfecto, yo creo que está claro. Me acaba de entrar una que suele ser de las típicas preguntas también. ¿El responsable de compilar el expediente técnico tiene que tener una cualificación específica? No. A ver, no, yo lo digo así súper rápido. No, no hay por escrito en la legislación en el que tiene que compilar el expediente técnico de fabricación, no se dice que tiene que tener obligatoriamente ningún tipo de formación, porque su función únicamente es el de compilar esos documentos. Ahora bien, en teoría, esta figura va asociada a alguien que entiende tanto de la máquina como que entiende de las legislaciones, como que entiende de las normativas que están alrededor. Entonces, la lógica nos dice que tiene que tener una mínima formación de eso, pero a nivel de formación reglada, no hay nada en cuanto a la persona que tiene que compilar el expediente técnico de fabricación. Perfecto, aclarado. Y una última que se me ha hecho curiosa. ¿Qué puede hacer el usuario de una máquina si una vez comprada una máquina nueva a un fabricante europeo detecta que el manual de instrucciones no está completo o que la declaración de conformidad no está correctamente redactada, por ejemplo, con directivas o normas obsoletas, firma fuera de la Unión Europea, además? O sea, puede ser tanto en este sentido como si detectas cualquier incidente un poco en la parte documental, ¿no? Pelear o denunciar, esto es muy fácil de decir, pero es que no tenemos otra. O sea, en teoría, todas estas verificaciones, ¿para qué hacemos? O sea, lo primero es intentar cerrar contractualmente que lo que te voy a comprar, te lo voy a comprar bien, de acuerdo al mercado CE y de acuerdo a todo esto. Y si vemos que eso no sucede, le tenemos que exigir o tenemos que ir detrás de ese fabricante y pelear porque me corrija esas cosas y me corrija las incidencias que pueda haber en máquina. Y en el último paso que se nos dice es denunciar. Claro, yo ahora no voy a empezar a decir denuncia al fabricante ni denuncia a no sé qué, pero es que son las vías que hay. Pelear para que eso se corrija de buenas maneras o ir a las malas, pero nada más. No, es que no podemos hacer nada más, o si no, autocorregirlo nosotros. Pero no hay una entidad que venga por detrás, ni nada que venga por detrás a ayudarnos a arreglar eso. En ese tipo de transacciones son cosas que tenemos que hacer. Perfecto. Pelear. Pues al final es acordarlo con el fabricante, ¿no? Intentar que lo arregle y si no se presta a ello, pues la última opción sería denunciarlo, pero bueno. Pero bueno, yo creo que está aclarado. Hay un par de preguntillas más así concretas que yo creo que es más interesante responderlas por privado, con más detalle, pidiéndoles más información y demás. Sí, estoy viendo aquí, en todas las máquinas hay que, justo acabo de ver, en todas las máquinas hay que hacer una medición de ruido. En teoría sí. No lo había llegado a ver. En teoría sí. La teoría sí. ¿Por qué tengo que hacer en todas las máquinas una medición de ruido, aunque sean iguales unas con otras? Porque en la práctica,
Pues si tengo 4 máquinas iguales y 3 me dan más o menos el mismo nivel de ruido, esto digo cómo lo explican, ¿eh? Y una de repente tiene un pico de ruido no sé cómo, algo puedo hacer para arreglar el ruido de esa máquina. Pero en teoría sí, hay que hacer de medición de ruido en todas las máquinas. Ah, mira, eso está bien. Que no os he dicho nada al respecto. Os voy a pasar a todos la presentación junto con el link grabado del webinar de hoy. Entonces, a lo largo de la tarde de hoy o del día de mañana recibiréis todo, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema. En cuanto lo monten desde marketing, os pasamos tanto la presentación como el link para que, si queréis, podáis revisualizarlo. Perfecto, pues yo creo que con esto lo Terminamos. podemos dar por terminado, ¿no? Vale, vale. Y bueno, veo alguna otra pregunta por aquí que ya responderé de forma directa pues respecto a la declaración CE. Yo creo que la declaración CE estaba correcta, de todas maneras, pero ahora la voy a mirar, Sí, por si acaso, revisamos pero y creo... si nos hemos dejado algo, mandamos en la versión el que os nombre de la mandemos persona que del PowerPoint, recopila el os mandamos expediente actualizado. técnico era la propia empresa, porque la persona que recopila el expediente técnico puede ser, como hemos dicho, persona física o jurídica. Entonces venía una frase puesta con tal empresa es la encargada de hacer la recopilación del expediente técnico de fabricación. Pero si por si acaso lo miro y lo corrijo, junta con la corrección que os he dicho antes que tenía que hacer. Vale. Pues en principio Perfecto, así, Ana. cualquier cosa ya sabéis, nos podéis contactar, nos podéis, tanto a mi compañera Regui, Jonah Regui, como a mí, nos podéis preguntar, podéis escribirnos desde aquí, daros las gracias a todos por este ratito que nos habéis estado escuchando y animaros a que os apuntéis a estos 3 jornadas que os hemos indicado aquí. Muchas gracias a todos.